Bueno, buenas tardes desde Galicia a Coruña. Mi nombre es Cristina Balboa y presento la semana del 4 al 9 de agosto el taller en Buenos Aires explorando el ritmo y la sonoridad en la autoficción, como parte del programa bueno, de AECID y de Cooperación para el Desarrollo. Este trabajo, este taller nace pues un poco de la deriva a la que he llegado en mi creación artística en los últimos años, donde ha entrado con mucha potencia el lenguaje musical en mis piezas. Mi trabajo se basa en la autoficción, todas las creaciones que llevo haciendo desde hace 15 años, que empecé con un proyecto personal, aparte de haber hecho teatro antes, más convencional, de personaje y tal. Cuando decidí dar el salto a la creación, pues me puse a hacer creaciones colectivas con otras artistas y siempre poniendo nuestro material candente, autobiográfico, sensible. Nos interesaba hablar desde hoy para nuestra tribu, ¿no? Para, ¿cómo decirlo? Para la gente con la que compartimos en este momento, pues las preocupaciones, las miserias, las alegrías, ¿no? Entonces, siempre intentamos construir una voz más personal desde que empecé en el teatro. He pasado por mucho tipo de teatralidad, ¿no? Siempre muy relacionado con lo cómico, con la comedia y siempre han estado muy presentes la imagen, la música, el cuerpo, pero al principio de mi trabajo la música era quizás un añadido, ¿no? Que venía a potenciar ciertas partes o ciertos momentos, pero que no estaba trabajado a la par que la creación como un detonante sensible por sí mismo, ¿no? Como un material en el que se relaciona todo lo demás. Simplemente, bueno, en este momento pues poníamos música y aquello pues tenía otro empaque, pero no era la parte principal de la creación. Entonces, desde este trabajo teatral en el que siempre he intentado alejarme de lo convencional, de los personajes, de una teatralidad igual muy basada en el realismo, que yo creía que ya estábamos en un momento en el que podíamos jugar a través de otros sentidos los textos, las propuestas, ¿no? Que llegaran y conectaran igual con la gente a día de hoy que tiene otro tipo de capacidades, ¿no? Por lo, cómo vemos, cómo vivimos, cómo consumimos cultura. Entonces empecé a ver el texto ya no solo como el hilo argumental de todo mi proceso en el que comparto un proyecto, que siempre ha sido muy importante porque siempre me ha gustado la profundización, lo que dice el texto, la ironía, lo que no dice y jugar eso en ciertos contextos creativos, ¿no? En ciertos detonantes o lo que llamo yo dispositivos escénicos. Algo autobiográfico que viene de la novela, que viene de, bueno, de cualquier pulsión de cualquier artista, pues siempre es basarse en lo que conoce cuando a lo mejor todavía no tiene un lenguaje muy definido, ¿no? Entonces, en el hecho de poner mi cuerpo en escena había también un compromiso de qué digo y qué es interesante que yo pueda compartir, ¿no? Igual de otros temas, de temas más existenciales o humanos o siempre al final acabamos hablando de los mismos temas, ¿no? El amor, la precariedad, las desigualdades, siempre está todo atravesado por la vida que vivimos, pero no siempre como artistas ponemos en juego nuestra intimidad, ¿no? Entonces, a mí en el poner en juego mi intimidad había una intuición que te relacionaba con mi evolución como persona y como artista, como la superación de ciertos traumas, con la superación de ciertas formas de pensamiento que ya consideraba a lo mejor obsoletas y con comunicar directamente con el público en algo que pudiesen identificarse, ¿no? Y algo que yo sentía profundamente, aunque fuese lo más cotidiano y simple del mundo, ese era el juego que yo establecía en las piezas, que luego a lo mejor
pues una era más sobre los sentimientos, el amor, las relaciones. En otra hablo más de un contexto social, fracaso, como en lo que en Sigue Buscando. Luego me metí como en el abandono del teatro. Me enfadé con el teatro, me enfadé con las formas de hacer teatro. Entonces hago otro proyecto que se llama Masa Madre Salmarina, en el que empiezo a jugar con la idea del abandono del teatro y dedicarme a la música. Entonces creamos un proyecto en el que hacemos un concierto performativo con algún código teatral, en el que no somos músicos, pero hacemos que tocamos y metemos todo el engranaje teatral para generar esa afición de hemos sido actores, ahora somos estrellas del rock, que realmente era lo que queríamos cuando empezamos a hacer nuestras cosas, ¿no? E intentar compartirlas. Y ese trabajo, ¿no? Después de los otros que eran más enfocados a la comedia, a la acción escénica, a otros juegos que sí que funcionaban porque establecían una comunicación muy directa, se estableció la apertura a la música como centro detonador de mis piezas, ¿no? El siguiente trabajo ya empecé a hacer yo mi propia música. Antes ponía temas que me gustaban, que creía que podían encajar con lo que yo estaba haciendo, y empecé a trabajar con la música en estudio. Entonces empecé a desarrollar temas que me daban ciertas tonalidades, que de repente cuando empezaba a hablar sobre ellos me llevaba a ciertas temáticas, texturas, eh, a un tono ciertamente más confesional en el que yo estaba amparada por un sonido que llevaba como el peso rítmico y no era solo mi capacidad interpretativa la que estaba jugando ahí, ¿no? Con estos textos había como una parte musical que detonaba ya ella misma los textos. Y no estaba ese texto que primero escribimos y luego decimos, a ver cómo lo pongo en escena, ¿no? Había como, me ha salido este sonido y este sonido me pide cierta confesión, eh, cierto juego con el material textual que va a potenciar seguramente su material sensible, ¿no? Lo que hace que en el momento que se dice, pues conecte y llegue al público, pero no solo con la palabra, sino con eso que envuelve la palabra y que va ajustándose a medida que el sonido va mutando, ¿no? Entonces, la dramaturgia dejó de convertirse para mí en algo que era previo a la parte de los ensayos, la parte creativa escénica, y el texto empezó a venir después de ciertas células sonoras y de cierta disposición física en la que yo también preparo el cuerpo para un determinado estado, ¿no? A través del sonido, pues lo dejo, lo expando y dejo que el cuerpo hable dentro de esa sonoridad, ¿no? Entonces ahí, dentro de ese mecanismo de sonido-cuerpo, salía luego el texto, salía una idea, salía algo que se repetía, algo que me llevaba siempre a los mismos lugares, ¿no? Y entonces ahí sí incido en la parte de mesa, ¿no? Me pongo en lo textual y ahí desarrollo pues una idea que es algo como un mantra que empieza a surgir de lo sonoro. Una temática que en vez de ser temática es como estado, ¿no? Estado. Puedo yo sentirme en un estado decadente. Mi música, lo que yo estoy generando a nivel sonoro, pues nos lleva a algo oscuro, nos lleva a algo un poco macabro incluso, ¿no? Pero es un macabro hecho con piezas de realidad que no tienen nada de macabro, que son muy cotidianas, que son muy palpables, que las hemos sentido todos, pero yo les doy eh, esa sensación que está generando los no estáis lo que es lo macabro, sino ahora estamos sintiéndonos macabros y esto sucede y de repente el sonido me lleva a un viaje en el que voy de lo macabro a lo luminoso y luego a un bajón terrible. Hay como partes que se van articulando a través de sonido y ritmo, más que de sentido textual. Esto que para mí
no están todavía definidas, son muy frágiles, algunas a veces funcionan y otras veces no, y siempre hay que irlas reinventando para que nos mantengamos con cierto interés en generar contenidos que casi no nos hayamos esperado. No nos esperamos, pero seguramente tenemos ya una idea de, hay esto que lo tengo ahí y es importante y sé que va a salir de alguna manera cuando ponga este juego a funcionar, ¿no? Va a salir pues las cosas que realmente nos están moviendo en ese momento y de las que podemos hablar, porque en ese momento están en el pensamiento, están en nuestra... Entonces, sí, la diferencia de este tipo de trabajo dramatúrgico pues reside en que en vez de articular la imaginación, ¿no? que podemos hacer cuando nos inventamos una historia para contar en teatro, aquí lo que articulas es el recuerdo, pero es que el recuerdo es muy tramposo también. Entonces, estás articulando simplemente cosas que generan sentidos y qué es lo que tú opinas hoy en día de ese recuerdo. Pero muchas veces las cosas ni suceden así y simplemente tú las transformas porque le quieres dar cierta potencia en lo escénico. Autoficción y autobiografía no quiere decir que siempre contemos la verdad ni que contemos solo lo que nos ha pasado. Quiere decir que estoy hablando desde mi cuerpo y desde mi experiencia de vida, más que desde una construcción como creadora que luego encarnarán otras personas, que también. Tú puedes hacer un trabajo de autoficción y luego decir, quiero que lo interprete esta persona. Yo como creadora pongo ahí mi vida en juego, pero la persona que lo va a interpretar está haciendo la interpretación de, o sea, es más al uso, quiero decir. Vamos, que los caminos de la autoficción y de la autobiografía pueden ser tan clásicos casi como contemporáneos, dependiendo cómo los abordemos y cómo sea eso basarnos en la vida, ¿no? Cómo lo utilizamos, si es al servicio de una historia inventada o si es al servicio de que todo lo que aquí pongo es honesto con lo que yo creo que estoy contando sobre mí.